Buen día, mi nombre es Alejandra del Ángel, tengo 23 años, soy licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y actualmente me encuentro estudiando la maestría en Educación y Necesidades Especiales por la Universidad Tecnológica de México, UNITEC. Por mi experiencia profesional, he estado en el sector público durante mi servicio social, he sido litigante en el sector privado y actualmente me encuentro desempeñándome como docente en una escuela secundaria. Sin más por el momento, pasaremos al contenido del presente video que abarcará tres puntos principales: los lineamientos emitidos por la UNESCO, el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los principios en materia educativa de la OCDE. Sin más, comencemos. Empecemos por hablar de la UNESCO. ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su función principal? ¿Y cuáles son los ejes que la rigen en su ámbito de competencias? De acuerdo con la información de su sitio web oficial, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura es el organismo dedicado a conseguir el establecimiento de la paz mediante la cooperación internacional en los ámbitos de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación e información. La Constitución de la UNESCO se adoptó en Londres en 1945 y entró en vigor en 1946. La UNESCO tiene un acuerdo con las Naciones Unidas para vincularse en calidad de organismo especializado, con arreglo a lo previsto en el artículo 57 de la Carta de las Naciones Unidas. En atención a ello, la UNESCO será asesor de todos los aspectos educativos, científicos y culturales de las cuestiones de interés para las Naciones Unidas. Los programas de la UNESCO contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fijados en la Agenda 2030, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015, en especial el Objetivo 4, relacionado con la educación. En este sentido, como ya se mencionó anteriormente, la UNESCO cuenta con 5 áreas de competencia. La primera de ellas, y la más sobresaliente, es la educación. La educación transforma vidas y está en el centro de la misión de la UNESCO de construir la paz, erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible. Es un derecho humano para todos a lo largo de la vida. La organización es el único organismo de las Naciones Unidas con un mandato que abarca todos los aspectos de la educación. La UNESCO ejerce un liderazgo mundial y regional en materia de educación, fortalece los sistemas educativos en todo el mundo y responde a los desafíos mundiales contemporáneos a través de la educación con igualdad de género como principio subyacente. Sus prioridades en este ámbito son la defensa del derecho a la educación e igualdad de género, alfabetización y la capacitación docente. A su vez, la UNESCO defiende que la creación de conocimiento a través de las ciencias exactas y naturales nos permite encontrar soluciones a los desafíos económicos, sociales y ambientales de hoy, al tiempo que proporciona herramientas para el desarrollo sostenible y sociedades más verdes. Por cuanto ve a las ciencias oceánicas, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO es el organismo encargado de prestar apoyo a las ciencias y los servicios oceánicos de todo el mundo. Sus miembros colaboran para proteger la salud de nuestros océanos, coordinando programas de observación de las aguas, sistemas de alerta contra tsunamis y trabajos de planificación de los espacios marinos. El apoyo a las ciencias sociales y humanas es importante para contribuir a que las personas y los pueblos se comprendan mejor mutuamente y actúen conjuntamente para lograr la paz. La UNESCO capacita y alienta a las personas a que creen y apliquen conocimientos encaminados a construir sociedades más justas e inclusivas. La UNESCO tiene un especial respeto por la cultura, vista como un factor que enriquece de múltiples maneras la vida del ser humano y contribuye a crear comunidades inclusivas, innovadoras y resilientes. El componente cultural es clave dentro del desarrollo sostenible, la protección y salvaguarda del patrimonio cultural y natural de la humanidad y el apoyo a la creatividad de los sectores culturales son fundamentales para afrontar los retos de nuestra época, ya sea la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, entre otros. Solo mediante el respeto y el diálogo mutuo entre las culturas se puede obtener una paz duradera. Por cuanto ve la comunicación e información, la UNESCO defiende y fomenta la libertad de expresión, basándose en el acceso universal a la información y el uso innovador de las tecnologías digitales. Este organismo apoya el sector de la comunicación e información mediante el fortalecimiento de sus capacidades, el asesoramiento, así como la vigilancia de la libertad de expresión, el acceso a la información y la conversión a las tecnologías digitales, a fin de garantizar el respeto a los derechos humanos, tanto en el Internet como en los medios informativos clásicos. Ahora llegó el momento de hablar del artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dicho artículo establece que toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita,
al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. Lo establecido en esta primera fracción del artículo 26 puede encontrarse reflejada dentro de nuestro ordenamiento nacional en la Carta Magna, es decir, la Constitución, donde señala que toda persona tiene derecho a la educación. El Estado impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. Entonces, podemos establecer que la educación básica para México hace las veces de la instrucción elemental que señala el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por tanto, es obligatoria y gratuita. Ahora bien, por cuanto ve a la instrucción técnica y profesional, conocida en México como la educación superior, tenemos que la fracción décima del artículo 3 de la Constitución establece que la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federal y local establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad en los términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. ¿Qué quiere decir esto? Bien, el Estado tiene la obligación de interceder para que todos tengamos acceso a los procesos de admisión dentro de las universidades públicas, pero esto no quiere decir que va a forzar a las universidades a aceptar a todos los aplicantes, sino que solamente entrarán aquellas personas que demuestren que tienen los conocimientos y habilidades para iniciar su proceso de educación universitaria. A eso se refiere el artículo 26 con méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. El contenido de esta segunda fracción del artículo 26 también encuentra su homólogo dentro del artículo 3 constitucional, mismo que establece que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de la paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y la justicia. Promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Finalmente, los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Esta fracción hace referencia a situaciones como que los padres prefieran que los hijos tomen su educación en un sistema en casa en comparación a tomarlo dentro de una escuela, o aquellos padres que prefieren que la educación se lleve dentro de una escuela de corte religioso en contraste a las escuelas laicas que ofrece el Estado. Mientras se respete el interés superior de niñas, niños y adolescentes, no habrá ningún problema y el Estado no tendrá por qué intervenir. Finalmente, en el último apartado de este video haré referencia a los principios en materia educativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Los principios establecidos en materia educativa por la OCDE se centran en la equidad, la calidad, la eficiencia de los sistemas educativos. Algunos de estos principios son: 1. Equidad. La educación debe ser accesible para todos los estudiantes, independientemente de su origen socioeconómico, género, raza o discapacidad. Se busca reducir las desigualdades en el acceso a la educación y garantizar igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. 2. Calidad. Se busca proporcionar una educación de calidad que promueva el desarrollo de habilidades y competencias relevantes para la vida y el trabajo en el siglo XXI.
Se enfatiza la importancia de la evaluación y la retroalimentación para mejorar la calidad de la educación. 3. Innovación. Se fomenta la innovación en la educación, utilizando nuevas tecnologías y métodos de enseñanza para mejorar la efectividad y la relevancia de la educación. 4. Inclusión. Se promueve la inclusión de estudiantes con necesidades especiales, migrantes y otros grupos en riesgo de exclusión. Se busca adaptar los sistemas educativos para que respondan a las necesidades de todos los estudiantes. 5. Influencia del entorno. Se reconoce que el entorno social, económico y cultural en el que se encuentra un estudiante puede tener un impacto significativo en su educación. Se busca promover políticas educativas que aborden las desigualdades socioeconómicas y culturales. 6. Formación y desarrollo profesional. Se promueve la formación y desarrollo profesional de los docentes, reconociendo su importancia para la mejora de la calidad educativa. Se busca proporcionar apoyo y recursos adecuados a los docentes para que puedan desempeñar su papel de manera efectiva. A manera de conclusión, podemos establecer que la firma y ratificación de un tratado internacional tan importante como lo fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos tuvo un impacto muy importante en el reconocimiento y la garantía al derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes dentro del país. Por ejemplo, que el artículo 26 de la Declaración tenga tantas similitudes con el artículo 3 constitucional no es una coincidencia, más bien es la ejecución de una obligación contraída hace ya casi 80 años. Ahora bien, no es suficiente únicamente que México reconozca el derecho a la educación. Se necesita que México tome acciones contundentes para garantizarle este derecho a la educación a su población y que esta educación que provea sea de calidad. Aquí es donde entran organizaciones internacionales como la UNESCO y la OCDE, que se encargan de compartir información sobre las políticas educativas de otros países, pero también evaluar de manera objetiva e imparcial la ejecución de las políticas públicas en México, con la finalidad de que nuestro sistema educativo no esté detrimentando los derechos de las personas con situaciones de vulnerabilidad y todos los niños, niñas y adolescentes, sin problemas por razón de su género, raza, etnia, lengua o discapacidad, sufran algún problema al momento de obtener el derecho a la educación que de manera constitucional y de manera universal les corresponde.